Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en el Perec 6 de Primera de Corintios, Perec 1. Cuando tenéis algo contra otro, os atrevéis traerlo a juicio, delante de los injustos y no delante de los piadosos. ¿O no sabéis que los piadosos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois incompetentes aún para juzgar incluso los casos más sencillos. ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si es que tenéis juicio sobre todas, sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los menos de reputación que tienen en la comunidad, para avergonzarlos, digo, pues que no hay entre vosotros algún conocedor de la ley, ni aún uno que pueda juzgar en medio de los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los jueces incrédulos. Así que por cierto es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre sí mismos, porque no fuisteis más bien, porque no sufristeis más bien el agravio, porque no sufrís más bien ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, pues aquí Rab Saúl está tocando un tema que estaba en cuestión en el contexto de los hermanos allá en Corinto. ¿Cuál era? Tenían pleitos, tenían problemas, tenían circunstancias unos con los otros, y para resolver los problemas se iban con los jueces a juicio, pero con los gentiles. Es decir, en lugar de que se arreglaran las cosas, se iban y se demandaban entre ellos legalmente conforme a lo establecido en las leyes de Corinto. Pero no había una situación no había una situación de entender, de comprender que dentro de la comunidad debe haber quien juzgue, debe haber quien restablezca la shalom, debe de haber personas, hombres especialmente conocedores de la Torah para poder juzgar entre una situación y otra. Y esto es muy importante porque a veces se torna muy difícil. En el caso de nosotros, pues tenemos el Beidín, pero ciertamente de algunas maneras no se tiene necesariamente que ir al Beidín para resolver un problema. A veces hay problemas entre hermanos y uno debe intervenir para poner la paz. Es importante la paz entre hermano y hermano, entre hermana y hermano, desde luego. Y esto es algo que Rab Shaul menciona. Si vosotros juzgaréis a los ángeles, cuanto más deben juzgar. En este sentido, cuando habla acá de juzgar en estas circunstancias, no está contradiciendo el hecho de, dice, como en las reflexiones pasadas, Rab Saúl dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí el punto era negativo. Ahí era el punto de no juzgar a los demás, sino ser personas que permiten que las personas crezcan y maduren, y eso es algo que se tiene que hacer. Pero en este caso eran cuestiones legales. Por ejemplo, alguien le había prestado dinero a otro y no le pagó. Y en lugar de ir ante los mismos hermanos para que vieran el caso, ¿qué hacían? Pues se iban a los juzgados seculares a resolver los problemas. Y Rab Saúl está pero bastante molesto por esto, y ya va un problema, otro problema, otro problema, y trata de solucionar las circunstancias. Y esto es algo que uno no quisiera como líder, pero desgraciadamente se tiene que dar. A veces hay problemas en el matrimonio, a veces hay problemas de circunstancias de ofensa, a veces hay circunstancias de que cuando llegó no me habló y entonces yo me sentí.
Y eso pues lo tenemos que resolver porque eso guarda resentimiento y el resentimiento trae raíces de amargura. Y por lo tanto se tiene que resolver todos estos tipos de problemas. Y uno bien grave desde el punto de vista de Rab Shaul es que se iban a los juzgados seculares a resolver sus problemas. Y esto era grave, muy grave, porque dice, ciertamente los problemas, fíjate, en el caso de, ¿se acuerdan de Yitro, el suegro de Moshe, que llegó y le dijo, no, pon hombres, conocedores, sabios, para que ellos juzguen en el pueblo y tú quédate con los problemas graves? Esto fue algo muy bueno y eso fue para Israel, pero ahora la circunstancia estaba cambiando cuando nosotros vemos que las problemáticas también se dan ahora en las comunidades, sobre todo cuando hay mucha gente que es Ger Sadik, y entonces eso trae consecuencias graves, graves, muy graves en su relación y en su condición de pueblo de Dios. Y debe haber shalom, y debe haber paz, y debe de resolverse cualquier problema que se pudiera albergar dentro de la comunidad. No podemos permitirnos el tener situaciones de este tipo. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? La reflexión es, tenemos que cuidar la unidad. La reflexión es, debemos de cuidar nuestra vida. Debemos cuidar de no ofender y si ofendemos debemos resolver el problema. Si tenemos la madurez para eso lo hacemos. Y si necesitamos de la ayuda de los líderes, vamos con los líderes y decimos, creo que ofendí a fulano de tal y quiero que me ayudes o me ayude para que pueda resolverse el asunto. Y es así como se hace, es así como se hace. No se van quedando ahí la ropa sucia y se va aventando y se va aventando hasta que llega el momento que ya es una peste que no se aguanta. Es un sentir de que muchas veces cuando no resolvemos los asuntos entre unos y otros, el problema se agrava y a veces traen consecuencias difíciles, a veces ya de resolver con el tiempo. Por eso es importante que si cualquier cosa, cualquier asunto se da, se debe resolver dentro de la comunidad. Hay algo también que sucede dentro de la comunidad. A veces hay gente que le gusta dentro de sus hermanos el negocio y a veces que, ¿sabes qué? Te traje unos aguacates y los estoy vendiendo y entonces, pero no traigo dinero. No hay problema, me lo das después. Pero ese después pasó la semana, pasó la quincena, pasó el mes. ¿Y qué crees? Ya ni se acuerdan pues como ya se los comieron, pues ya ni se acuerdan que tenían que pagarlos. Y bueno, esto, si no se resuelve, ¿qué va a pasar? Se crea resentimiento porque tú, si es una persona que es más o menos penosa, entonces le da pena ¿qué? Cobrar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la persona por no cobrar, pues no le pagaron. Y sabes qué, la gente es muy olvidadiza. A veces la gente no lo hace por mal, a veces la gente llega a quedar a deber y se le olvida. Pero dice Rab Shaul, no debáis nada a nadie, al que honor, honor. Es decir, todo, absolutamente todo se tiene que pagar, se tiene que cancelar. ¿Verdad, Mordejai? Sí, Rab. ¿Qué? Se tiene que cancelar. No, se tiene que pagar. Se tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, tenemos 10 minutos. Que el Eterno nos ayude a poder entender y comprender que la paz y la unidad son importantes dentro de la comunidad y no debemos de cargarnos con lastres que al final del día puede causar problemas dentro de la misma comunidad con los hermanos. Que el Eterno nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Amén. Bueno.